Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La inspección que realiza Naciones Unidas en Siria en búsqueda de armas nucleares, la situación interna en ese país y la posición de las potencias del mundo será parte del análisis con que comenzamos la semana en nuestra mesa redonda, en la que también estaremos mirando hacia Grecia, la crisis en ese país, las nuevas medidas que se han adoptado de recortes presupuestarios y expulsión de personal de las oficinas de gobierno, y también, como es habitual los lunes, pues estaremos con Reinaldo Taladrid en su sección de la esquina. Comenzando la semana aquí en la mesa redonda, en el primer segmento estaré acompañado del colega Leonel Nodal, analista de temas internacionales, especialmente los del Oriente Medio. Les propongo que nos acompañen a lo largo de nuestra hora de programa. Antes de entrar en los temas de nuestra mesa redonda de hoy, comencemos como es habitual con la sección La Noticia del Día. Miramos hacia Colombia, donde se está desarrollando el 8º día de paro nacional en ese país, mientras que aquí en La Habana se han reanudado las conversaciones de paz entre las partes, entre la guerrilla y el gobierno. María es una campesina boyacense de pura cepa. Hoy, desde la indignidad y la rabia y al lado del libertador Simón Bolívar, ella le dice al presidente Juan Manuel Santos que el hambre del pueblo levantado no se calma con la violencia estatal. Pero no deberían maltratar al campesino. El campesino no tiene bombas, no tiene armas. El campesino es un hombre de paz. Entonces no deberían maltratarlo. Violencia causada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha visto en los sectores que protestan un objetivo militar y que para Sergio es un buen ejemplo del terrorismo de Estado que persigue y asesina a aquellos que tienen que proteger. ¡Aquí hay familias! Nosotros hemos visto cómo en las horas de la noche acá en la ciudad de Tunja y en todo el campo boyacense han llegado aviones Hércules que han aterrizado en unas poblaciones cercanas de acá con más o menos 2.000 efectivos entre SMAT, policía y ejército. Desde su creación en 1999, el Escuadrón Móvil Antidisturbios está comprometido en por lo menos 150 muertes y en cientos de atropellos que van desde destrucción, saqueo, hurto de pertenencias, hasta torturas y envenenamiento de alimentos de sectores humildes que protestan en todo el territorio colombiano. Tengo un hermano con 4 niñas, una niña de 2 años. Estamos aguantando hambre, estamos encerrados sin poder salir a trabajar, aguantando aquí el miedo de los helicópteros. Estos labriegos de Boyacá exigen el desmonte del SMAT y le dicen al gobierno de Juan Manuel Santos que mantendrán la protesta, aunque tengan que dejar su sangre en las vías para salir así del abandono estatal que hoy tienen al 80% de los 14 millones de campesinos colombianos en situación de pobreza extrema. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, reanudaron este lunes las conversaciones en la capital cubana. Las FARC ratificaron que se mantendrán las conversaciones, pero sin acompañar la propuesta del gobierno de someter a un referendo un eventual acuerdo de paz. Luego de la pausa de 3 días anunciada por la guerrilla para analizar esa iniciativa, el jefe del equipo de las FARC-EP, Iván Márquez, leyó un comunicado en el cual afirman que tal propuesta presentada ante el Congreso no es vinculante. Destacó que el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser materia solamente por el gobierno. Un acuerdo de paz no es asunto que se pueda resolver o definir de manera unilateral. Así como el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser resuelto solamente por el gobierno. Y sobre el paro nacional y popular que cumple 8 días en Colombia, las FARC manifestaron su apoyo y solidaridad con los campesinos que luchan por alcanzar mejoras en el sector y en todo el país. Bueno, esa es nuestra noticia del día. Con ella comenzamos la mesa redonda. Vamos al tema inicial de nuestro programa, Siria, la situación en ese país, donde los inspectores de la ONU han comenzado su revisión, hoy por cierto, bajo fuego. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la agresión de la que fueron objeto expertos de Naciones Unidas durante su misión en Siria. Nuestro equipo de investigadores pudieron recolectar algunas muestras en el lugar y ahora se encuentran en camino a Damasco.
Ahora solo tenemos que esperar un poco más para tener acceso al informe del doctor Seltrum. Mientras tanto, le he dado la orden a la jefa del desarme de la ONU, Angela Kane, para que transmita una fuerte queja al gobierno de Siria y a las autoridades que representan a las fuerzas de la oposición, para que esto no ocurra nuevamente y para que la integridad y seguridad de nuestro equipo de investigadores sea garantizada en los días por venir. También me encuentro esperando un informe completo al respecto. Una intervención militar en Siria deterioraría la situación en esa región, así lo afirmó el canciller ruso Sergei Lavrov, quien además dijo que usar la fuerza sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU sería ilegal. El uso de fuerza sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU sería una violación grave del derecho internacional. Permítame hacer énfasis en esto una vez más. Incluso si dejáramos de lado los aspectos legales, así como los aspectos morales y éticos en toda esta situación, las consecuencias de una intervención extranjera que no cuente con la sanción de la comunidad internacional únicamente provocaría el rápido deterioro de la situación en el país, que dicen quieren salvar de la dictadura y donde desean instaurar la democracia. Y una fuente de la oposición siria informó que 400 toneladas de armas llegaron a manos de los insurgentes. Se dice que la carga compuesta por municiones y cañones antiaéreos ingresó al país a través de la provincia fronteriza turca de Hatay. La fuente también indicó que el volumen de armas recibido se incrementó luego del atentado que se registró en un suburbio de Damasco el pasado miércoles. Bueno, así lo estaba reflejando Telesur y sin dudas, como lo fue antes en Irak, el tema de las armas de destrucción masiva o las armas nucleares, ahora las armas químicas se convierten en el pretexto perfecto para organizar una probable invasión a Siria. ¿Por qué las armas químicas, Leonel? ¿Cómo se está dando la información sobre este elemento dentro del conflicto sirio y que pudieran representar la presencia de estos inspectores de la ONU allí en el terreno? Sí, Randy, realmente el tema de las armas químicas no es nuevo. Ya desde finales del año pasado, creo que fue en octubre o noviembre, se levantó, se puso en discusión el tema de que el gobierno sirio tenía armas químicas que podría utilizar. Hubo una inspección autorizada por parte del gobierno sirio a expertos rusos que aseguraron que las armas químicas que podrían estar en manos del gobierno estaban todas perfectamente guardadas, cuidadas. En aquel momento Obama y la administración norteamericana decía que podían caer en manos incluso de los rebeldes y que podrían dar lugar a un uso inadecuado de las armas. En fin, se levantó la primera nube de armas químicas en torno al conflicto sirio. En realidad lo que se estaba buscando era un pretexto de gran magnitud que pudiera justificar una intervención de la OTAN, de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y sus aliados occidentales, como hicieron en Libia. Es interesante, es muy importante señalar que en esta ocasión lo que hoy se está discutiendo es algo realmente que para la mayoría de los observadores resulta... tendría que hacer una torpeza muy grande por parte del gobierno sirio a atacar una población cercana a la capital utilizando armas químicas precisamente el día antes de la llegada de inspectores de Naciones Unidas que visitarían otros lugares para determinar si hubo o no uso de armas químicas, no precisamente quién las usó. Esa era la misión inicial. Entonces, ¿cómo puede ser que a nadie le cabe en su razonamiento que el gobierno sirio pueda complicarse de esta manera haciendo este tipo de ataques? Sin embargo, desde que ocurrió ese ataque, los medios occidentales de prensa, los gobiernos occidentales, pues han estado insistiendo en que este es un ataque del gobierno y que por lo tanto, de comprobarse que así fuera, pues sería el pretexto adecuado para una acción militar contra Siria. Por otro lado, están las expresiones del ex diputado británico George Galloway, quien señaló que lo que ha ocurrido realmente es que Israel le suministró armas químicas a los llamados rebeldes, a las fuerzas estas alzadas que están en Siria para provocar pues precisamente la imagen que necesita Estados Unidos en el tema de las armas químicas. Bueno, aquí coinciden o concurren un montón de varios elementos
que para los observadores más cuidadosos revelan una campaña bien orquestada, bien preparada, con elementos que proceden de distintas fuentes de muy dudosa reputación. En primer lugar, la noticia inicial la da la cadena de televisión satelital Al Arabiya, que todo el mundo sabe que es una compañía de televisión anti-Siria, que está desde su aparición en el año 2002 opuesta, es una de las fuentes de la oposición. Es una compañía propiedad de la Middle East Broadcasting Center de Arabia Saudita. Y por otro lado, la fuente científica son los Médicos Sin Fronteras, una organización que en primer lugar no tiene médicos nada más que en zonas donde están operando los rebeldes y en zonas controladas por los rebeldes. Y en segundo lugar, y mucho más importante, es una organización que está comprobado cuando se visita su sitio web y se busca quién lo financia, de dónde surgió esta organización, que está financiada por grandes empresas de Wall Street y londinenses y europeas. Por lo tanto, ahí hay dos elementos importantes. Ahora bien, por otra parte, hay expertos norteamericanos, finlandeses, ingleses, franceses, que ya se han manifestado acerca de la posibilidad real de que se hayan utilizado armas químicas, gas sarín, o armas que se usan en la guerra química. ¿Por qué? Porque se filmaron alrededor de 20 videos aficionados sobre los supuestos ataques, sobre las víctimas del supuesto ataque. Y en general aparecen personas, según los estudiosos, según los expertos, que no presentan exactamente los síntomas o las características de víctimas de un ataque, por cuanto o se ven sin manifestaciones de sangramiento, el color de la piel con que se presentan, y al mismo tiempo se ve a personas que supuestamente son personal médico o paramédico atendiendo casi que de inmediato a aquellas personas que resultaron víctimas del ataque, sin ningún tipo de protección especial para tratar víctimas de un ataque químico, de armas químicas. Y eso no es posible, porque esas personas entonces, esos médicos, esos paramédicos, serían también afectados por los gases. Los gases tienen un tiempo de duración, según explican los expertos en este tipo de armamento, que puede ser hasta de 4 o 5 días, con efecto en la salud de los que puedan estar a su alrededor. Se tendrían que estar usando máscaras, un vestuario apropiado, etc. Entonces hay mucha truculencia, vamos a decir así, en este tipo de montaje que se ha creado. Es inaudito, es incomprensible. Como dice el presidente sirio hoy en una declaración que hizo, es un insulto al sentido común pensar que nosotros nos fuéramos a lanzar a hacer ese tipo de ataque en un momento en que están llegando los inspectores de Naciones Unidas. Hay que ver cómo prosiguen estas investigaciones, a qué conclusiones llegan. Ya se sabe lo que pasó en Irak en el año 2003. De hecho, hoy estaba leyendo unas declaraciones acá del primer ministro australiano, quien se oponía a cualquier acción militar contra Siria, y decía el primer ministro australiano Kevin Rudd que la actual situación en Siria se asemeja mucho a la de Irak en el año 2003, cuando basándose en informaciones falsas sobre las armas de destrucción masiva se hizo el ataque contra ese país. Sin embargo, los preparativos de guerra continúan, Leonel. Hay informaciones de que aviones de combate británicos están aterrizando a unos 200 kilómetros de Siria. Dice que aviones de guerra y de transporte militar han comenzado a llegar a la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, a unos 200 kilómetros de la costa de Siria, en una señal de crecientes preparativos para un ataque militar contra el gobierno de ese país. 2 pilotos comerciales que vuelan regularmente desde la ciudad costera de Lárnaca informaron este lunes que habían visto aviones de transporte C-130 desde sus ventanas de la cabina. ¿Cuánto de posibilidades reales hay de un ataque de Estados Unidos y otras potencias contra Siria? ¿Qué posición han adoptado en las últimas horas las grandes potencias, dígase Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y también un actor interesado como Israel? Bueno, en realidad la situación
si uno se va a guiar por las expresiones públicas de los gobernantes occidentales, Obama, el presidente de Francia o el primer ministro británico, realmente estaríamos ya al borde de una nueva guerra. No obstante, se puede detectar una cierta cautela. No en todos los medios del aparato gubernamental norteamericano hay el mismo entusiasmo por ir a la guerra. El propio jefe del Estado Mayor, Dempsey, se presentó ante el Congreso y dijo, Estados Unidos puede intervenir, pero ni siquiera con una intervención sobre el terreno podríamos garantizar que nuestros intereses sean garantizados. Porque la diversidad de los grupos que actúan en el interior de Siria les ofrecen a ellos muchas dudas. Dentro de Siria hay en este momento miles de mercenarios, miles de elementos incontrolados, que ni siquiera responden a las organizaciones opositoras que han sido creadas a lo largo de estos últimos 2 años con el asesoramiento y la manipulación directa de Estados Unidos y de Francia y Gran Bretaña. Eso por un lado. Por otro lado, se están manejando distintos escenarios. Un ataque con cohetes cruceros desde los buques de la flota norteamericana estacionada que navega en el Mediterráneo. Y eso podría matar mucha gente dentro de Siria, pero no va a provocar ni el derrumbe, e incluso aunque provocara el derrumbe del gobierno, no cambiaría, no traería una nueva situación favorable a Occidente. Sencillamente se desataría un conflicto todavía mucho mayor en el área, por cuanto hay demasiadas armas y demasiados recursos bélicos en juego. Por otra parte, también se ha dicho que podría emprenderse una operación de bombardeos aéreos utilizando la aviación, y ya allí las propias fuentes militares norteamericanas reconocen que la defensa antiaérea coheteril que posee Siria no es despreciable, podrían haber bajas. Y además sería incendiar el Medio Oriente. Hay posibilidades de una intervención militar de Israel en el Líbano, como ya se ha visto en estos días, o de una extensión del conflicto a las fronteras, tanto sirio-israelí como israelo-libanesa. Se sabe, es público, que el movimiento chiita libanés Hezbollah, que posee una fuerza militar respetable que le hizo frente a Israel, ha estado apoyando al gobierno sirio, tiene relaciones estratégicas y de cooperación con el gobierno. Por otra parte está Irán también. Y lo que decíamos hace unos días en esta misma mesa redonda, las raíces de este conflicto son de 2 géneros fundamentales: geopolíticas, geoestratégicas y económicas. Toda esa costa de Siria, mediterránea, tiene en su subsuelo grandes yacimientos de gas. Ese es el objetivo económico. Y el objetivo estratégico es despojar a Rusia y a Irán de una retaguardia tan importante como esa. Rusia hoy hacía declaraciones, veíamos las declaraciones de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, quien vertía duras críticas contra las potencias occidentales por la posibilidad cada vez más real, dice él, y más inclinada de estas potencias a una intervención militar en Siria. Bueno, en realidad hay una cosa que es muy preocupante, que nos debe preocupar a todas las personas en el mundo, y es que lo que se está queriendo inculcar en la mente de las personas en todo el planeta es que si el Consejo de Seguridad, debido al veto de Rusia y China, que se oponen a una acción militar, por cuanto no será una acción militar la que resuelva el conflicto sirio. Bueno, si el Consejo de Seguridad no lo aprueba, se puede pasar por encima de él y tomar una acción militar de esta naturaleza de manera unilateral por parte de la OTAN. Esto es la idea que se quiere inculcar. Con esta idea es con la que se está trabajando en este momento. Desde el punto de vista práctico quizás sea realizable, pero desde el punto de vista ideológico es todavía más peligroso, porque sería volver a la época de las cavernas, donde se imponga la ley del más fuerte sin ningún tipo de condicionamiento. Y digo que nos importa a todos porque podría empezará por el alza del precio del petróleo y después de los alimentos, y condenará a una gran parte de la humanidad a mayores sufrimientos, hambre, miseria, por cuanto inmediatamente estos elementos se esparzan.
Le ha dicho Lavrov, dijo en sus declaraciones hoy, la campaña del miedo ha empezado. Y así empezaron los acontecimientos en Irak hace 10 años. Ese es el grave peligro que se cierne sobre Siria, la posibilidad real de una invasión militar contra ese país. Yo te propongo, Leonel, hacer un breve alto aquí en nuestra mesa redonda y después regresamos para seguir hablando sobre este importante tema. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, y las informaciones que siguen llegando pues hablan también de la preocupación de otros gobiernos. Hoy Irán ha advertido en estos días, también lo ha hecho, sobre las graves consecuencias que puede tener para la región si Estados Unidos interviene en Siria y si se atraviesa la línea roja, la llamada línea roja, para provocar una agresión contra ese país. Así lo están señalando también otros actores regionales y otros analistas que hablan de la dimensión que puede adquirir un conflicto en esta zona. Yo les propongo ahora pues ir hasta el Centro de Operaciones Internacionales porque tenemos contacto con William Parra, quien es corresponsal de Telesur en Colombia y fue enviado especial de esa cadena multinacional a Siria. Ha estado allí en el terreno durante varias semanas y le hemos pedido pues su apreciación también sobre lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Sí, efectivamente, hemos hecho contacto telefónico en Caracas, Venezuela, con William Parra, ex corresponsal de Telesur en Siria. William, teniendo en cuenta tu experiencia en ese país, nos gustaría conocer tu valoración justamente sobre los acontecimientos que tienen lugar en ese país árabe. Hola, compañeros en La Habana, ¿qué tal? Un saludo cordial desde aquí, desde Caracas. Pues bien, en este momento, en torno a la situación que se está presentando en Siria, básicamente podemos decir que básicamente se está este país árabe sometiendo a una operación de propaganda. Este país árabe en este momento está siendo fruto de una campaña mediática que básicamente tiene tres aspectos importantes. Primero, pues levantar el ánimo de los grupos armados que en este momento han ido perdiendo cada vez más espacio en lo que tiene que ver con la intervención militar que se está desarrollando en algunas regiones de Siria. En segundo lugar, esta campaña mediática está buscando precisamente por parte de estos grupos mercenarios atraer la intervención militar extranjera sobre el suelo sirio. Y el tercer elemento que podemos decir de esta campaña mediática, esta campaña propagandista, a la cual está siendo sometida a Siria, tiene que ver con la necesidad de cambiar el balance de las fuerzas que en estos momentos se está dando. Precisamente el ejército ha lanzado grandes operaciones militares en varias regiones del país y ha podido consolidar su presencia. Por ejemplo, en Damasco Campo, el ejército cada día va ganando más espacio y va haciendo huir a estas bandas armadas. Es la misma situación en el norte del país, en la ciudad de Alepo, a 50 kilómetros de la frontera con Turquía, donde el ejército cada día recupera más espacio aquí en la capital económica de Siria. Y en tercer lugar, el ejército también está generando un gran operativo militar en la región central de Homs, lo que ha hecho retroceder a estas bandas armadas. Hablamos entonces de este como un tercer elemento, el cambio del balance de las fuerzas. ¿Para qué? Para poder llegar a una mesa de negociaciones. Actualmente está planteada la posibilidad de realizar la reunión de Ginebra II para buscar una salida política, una salida negociada al conflicto sirio. Siempre sabemos que cuando se busca sentar a dos partes enfrentadas en una mesa de negociación, hay que buscar el equilibrio de las fuerzas. Y en este sentido, los grupos mercenarios están buscando precisamente poder tener una posibilidad de sentarse con una mayor fuerza para negociar y poder obtener mayores logros en esta reunión convocada para Ginebra. De igual manera, digamos que en este momento esa misma operación de propaganda tiene que ver con el tema
de la presunta utilización de armas químicas. Recordemos que en este momento ya hay un equipo de la Organización de las Naciones Unidas que realizó su primera visita a la región de Ghouta Oriental. Allí al suroeste de Damasco estuvieron investigando y hablando con la gente sobre este presunto ataque con armas químicas que habrían denunciado la oposición siria y que había sido causada por el gobierno de Bashar al-Assad. El presidente Bashar al-Assad ha desmentido que su gobierno o el ejército haya utilizado estas armas químicas. De igual manera, hoy podemos decir que el gobierno sirio ha dicho que en una negociación previa que mantuvo con la Organización de las Naciones Unidas había autorizado 3 sitios para que se realizaran estas investigaciones por parte de expertos de la ONU. Está finalmente la posición que asuman Estados Unidos y Rusia. De acuerdo con la misma información que entregan aquí en Damasco, se dice que prácticamente de la negociación que puedan hacer los Estados Unidos y Rusia, precisamente pues se puede encontrar una salida para resolver esta crisis. Al interno hay por ahora, según las diferentes opciones que se han consultado en Damasco y en todo Siria, hay un gran respaldo por parte del pueblo todavía al gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, pues hay una oposición interna que precisamente está buscando un cambio político, pero que busca ese cambio político a través de la negociación y no a través de la guerra. Eso es todo lo que yo les podría comentar, compañeros en La Habana. Gracias a ti, William. Gracias por este análisis que has hecho basado en tu experiencia como corresponsal de Telesur en Siria. Que pases buenas noches. Bueno, eran las declaraciones de William Parra. Le agradecemos muchísimo su contacto con nuestra mesa redonda y quiero decirles que las informaciones también están señalando que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este lunes que no hay pruebas que comprometan al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad con el uso de armas químicas, luego de que el primer ministro británico David Cameron le comunicara sus dudas con respecto al tema. No hay evidencias de que tuviera lugar un ataque con armas químicas ni de quién sería su responsable, destacó el mandatario ruso en una conversación telefónica con el primer ministro británico, según destacó un portavoz de la oficina de Cameron. Es una de las reacciones también de Rusia, esta de su presidente Vladimir Putin, en las últimas horas a toda esta noticia, todo el manejo que se ha hecho del tema del uso de las armas químicas, Leonel. El silencio de Israel me parece sorprendente en medio de todo este conflicto en las últimas horas. Y por otro lado están las declaraciones de Bashar al-Assad hoy diciendo que Siria no se convertirá en un títere de Occidente. Tus valoraciones sobre ambos elementos. Bueno, en primer lugar, es muy importante recordar que Siria se ha vuelto un campo de batalla abierto. Las fronteras sirias están abiertas a la incursión de los enemigos del pueblo sirio prácticamente sin ningún tipo de restricciones. Turquía, sin haber declarado la guerra a Siria, ha instalado allí cohetes Patriot, es refugio del ejército, del llamado ejército libre, deja entrar y salir a todo el que vaya a combatir contra el gobierno sirio. Eso es algo inconcebible en estos tiempos, pero se está dando. Por otro lado, a través de la frontera libanesa, que es muy amplia, entran también, y a través de la frontera jordana, y desde el propio Israel. Israel ha realizado operaciones puntuales contra objetivos militares de Siria en el curso de los últimos 2 años, pero quedan sepultadas por las noticias de que van sucediéndose día a día. Creo que si guardan silencio es porque Israel también tiene elementos actuando, eso está dicho, comprobado. Hay fuerzas especiales israelíes. Incluso fuerzas especiales. No hay por qué dudar que el ejército israelí o fuerzas dentro de Israel sean capaces de armar o de proporcionar armamento como de esta naturaleza como el que ha sido utilizado o como el que se dice que pudo haber sido utilizado dentro de Siria. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también la opinión pública de Estados Unidos se manifestó hoy de una manera muy interesante. Una encuesta la hizo Reuters con un instituto de investigación, Ipsos, reveló que el 60% de los norteamericanos encuestados como muestra nacional se oponen a una intervención norteamericana. De cierto modo,
ha sido conveniente que esta firmeza del pueblo árabe sirio haya demostrado que allí ni una intervención militar no será un paseo. Ya los norteamericanos comienzan, la población, la gente común empieza a darse cuenta, a cansarse, en medio de las crisis que ellos vienen atravesando en los últimos tiempos, de que con intervenciones militares las consecuencias son un mayor debilitamiento y un mayor empobrecimiento de las clases menos favorecidas dentro de los propios Estados Unidos. Y, por otro lado, también es muy importante esta declaración de Putin, tiene como elemento sustancial que una vez más Rusia está demostrando que está dispuesta a proteger desde su posición internacional la soberanía y la autodeterminación del pueblo sirio. No ha flaqueado a lo largo de estos 2 años y medio que lleva esta guerra su posición de respeto, de que hay que respetar la soberanía y la autoridad de ese gobierno, que es un gobierno constituido y al cual una buena parte de la oposición que se respeta ha reconocido como una contraparte. Lo que decía William en su intervención, los que se oponen a negociar con el gobierno sirio son los elementos foráneos, los elementos que viven fuera desde siempre en el exilio. Incluso hay una cosa curiosa que se reveló hoy, el famoso Observatorio de los Derechos Humanos Sirios, que continuamente está suministrando datos de quiénes son las víctimas, cuántos son, es un individuo. Se ha descubierto que es un solo individuo, un tipo que tiene una tienda en Londres y que desde Londres da los partes, da noticias y todo eso. Es algo inconcebible y sin embargo así se está manipulando esta guerra. Ha sido como en la guerra de Irak y como en las últimas guerras de Libia también. Primero la preparación mediática, el preparar el terreno a través de los medios, mentir, manipular para después entonces poder propiciar una agresión contra otro país de este planeta y especialmente de la zona del Oriente Medio. Quedan muchos elementos, pero por supuesto el tiempo no nos da para más. Siria seguirá en el tintero, en el análisis de nuestro programa, como en otros espacios informativos. Yo te agradezco, Leonel, haber estado con nosotros en este primer segmento de la Mesa Redonda y seguimos nosotros aquí en nuestro programa. Este miércoles, jueves y viernes, la educación cubana en la Mesa Redonda. Los objetivos principales, las estrategias de trabajo y las insuficiencias a enfrentar en la educación cubana serán analizados los próximos miércoles, jueves y viernes en la Mesa Redonda con la participación de directivos del Ministerio de Educación. El miércoles se hablará sobre la formación de maestros y las enseñanzas primaria y secundaria. El jueves se analizarán las enseñanzas preuniversitaria y técnico profesional. Y el viernes se responderán las opiniones e inquietudes de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el viernes al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles y jueves durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesarredonda@enet.cu y en los sitios web Mesa Redonda, www.mesarredonda.cubadebate.cu y Cuba Debate, www.cubadebate.cu. Acompáñenos en la Mesa Redonda. Bueno, la educación como tema nacional esta semana en nuestra Mesa Redonda. Vámonos ahora a donde está Reinaldo Taladrid, allí en su esquina, que nos tiene otro tema interesante de nuevo aquí en nuestra Mesa Redonda. Efectivamente, estamos aquí en la esquina y hoy les traigo, oigan bien, un estudio de mercado, ¿sí? Vamos a ver un pequeño, limitado estudio de mercado aquí en la esquina. ¿De qué tema? Bueno, lo están viendo atrás. El negocio de los drones. Pues sí, hay un gran negocio, un gran mercado en estos vehículos no tripulados aéreos, así es como se le llama oficialmente, que usted los ha asociado y los tiene en las noticias con relación a los asesinatos extrajudiciales, la ejecución de personas sin conocimiento, misiones militares, etcétera. Pues bien, hay un gran negocio. Veamos por parte. ¿Quién es el principal exportador mundial de drones? Ahí están viendo un dron, un vehículo aéreo no tripulado, y usted seguro está pensando ya quién es, ¿verdad? Sorpresa, no es quien usted está pensando, es Israel.
Israel es el principal exportador mundial de vehículos aéreos no tripulados o drones en este mundo. Para que tengan una idea, vamos a comparar Israel y los Estados Unidos en los últimos 8 años. Vamos a verlo en pantalla. En los últimos 8 años, las compañías israelitas han vendido drones por un valor de 4.600 millones de dólares. Las compañías norteamericanas han vendido por un valor de 3.000. De ahí que sea Israel el principal. Y vamos a ver, para que tengan una idea, porque la investigación que hicimos de este pequeño estudio de mercado se hizo completa. ¿Quiénes son las principales compañías israelitas? Ahí las están viendo. Israel Aerospace Industries, Elbit Systems y Aeronautic Defense Systems, todo en inglés, son compañías israelitas que tienen la primacía en este mercado. Ahora bien, se produce en Israel con todos sus componentes tecnológicos incluidos y se exportan. ¿Hacia dónde van si lo dividimos por regiones en este mundo? Vamos a verlo en pantalla también. ¿Hacia dónde los exportan? Más del 50% va a Europa, 33% hacia el Pacífico. India y Azerbaiyán son los 2 clientes más importantes en esa región. Un 11% hacia América Latina y un 3,9%, casi un 4% va hacia los propios Estados Unidos. Y si esto, el lugar hacia donde van los drones israelitas, lo dividimos por países, ¿hacia dónde van principalmente? ¿Quiénes son los principales compradores? Aquí están. El principal comprador de drones israelitas es el Reino Unido, seguido de la India y de Brasil. Aquí quiero hacer una pausa. Regreso un momentico aquí al estudio y hacemos una pausa. No todos los drones o vehículos aéreos no tripulados tienen uso militar. Se usan en misiones científicas, hay otros que se usan en localización, en rescate, hay otros que se usan, por ejemplo, en Brasil, en supervisar todas las grandes áreas del Amazonas por incendios, por otras cosas. Y es bueno aclarar que no todo, aunque sí la mayoría del mercado es militar, no todo se usa para fines de vigilancia, de espionaje y militares. Hay algunos que tienen uso científico y de este tipo que les hablé. Ahora bien, por supuesto, Israel tiene la mayoría de este mercado de los drones, pero no es absoluto. Hace apenas unos meses, los Emiratos Árabes Unidos compraron casi 200 millones de dólares en drones a la compañía norteamericana General Atomics, lo que les da una idea. Este es un dron, como vieron, que tiene bandera de Brasil, aunque es producido en Israel. Y en este mismo periodo, 3 de las principales compañías productoras de armas de Europa se dirigieron a las autoridades del viejo continente y le pidieron lo siguiente, le pidieron oficialmente que se establezca un programa conjunto europeo de producción de drones para eliminar la dependencia que tiene Europa. Como vieron, es el principal comprador de drones en Israel, del Estado de Israel en la compra de drones. Ahora bien, la otra pregunta que nos queda, ¿qué nos depara el futuro de este mercado nuevo, inédito, bastante desconocido sobre los drones? Veamos en pantalla. Este es un primer estudio de mercado que se ha hecho y dice el estudio que la demanda de drones se cuadruplicará, o sea, por 4 se multiplicará en los próximos 10 años. Ese es un estudio de mercado. Hay otro hecho por una compañía también de inversiones que dice lo siguiente, vamos a verlo. El mercado de drones se duplicará en los próximos 10 años, llegando de los 5.200 millones anuales de hoy a unos 11.600 millones de ventas en cada año. Casi 12.000 millones de dólares se van a gastar en el mundo en comprar aviones no tripulados. La mayoría, desgraciadamente, sí son de uso militar. Y una vez que hemos visto estos datos, llego al final. La pregunta es inevitable, usted mismo se la debe estar haciendo. ¿Cuál será el futuro de este mercado? ¿Se usará la mayoría de estos aviones para la investigación, la ciencia, la vigilancia, la localización, el rescate? ¿O seguirán siendo usados la mayoría de estos aviones no tripulados para asesinatos extrajudiciales, vigilancia, espionaje, acciones militares o de otro tipo que ni siquiera aún conocemos? ¿Qué usted cree? ¿Será un mercado positivo para la humanidad? ¿Será un avance como parecía ser cuando se lograron los aviones no tripulados ya a nivel de producción masiva? ¿O seguirán usándose para estas cosas? El tiempo se encargará de decirnos
y terminando la esquina, regreso a la mesa. Bueno, gracias Taladrí por este interesante tema, los drones, el comercio de los drones o el mercado de los drones en la actualidad. Vámonos ahora a nuestro último segmento, nuestro último cuarto de hora se lo vamos a dedicar a Grecia, un país que vuelve a estar en ascuas con su situación económica y social, y para ello me estará acompañando aquí en la mesa redonda nuestra colega Elsa Claro. El gobierno de Grecia admitió la posibilidad de recibir un nuevo rescate de hasta 10.000 millones de euros. Lo señaló, lo admitió el ministro de Finanzas, Giannis Turnaras, a un diario local. Destacó que no conllevará medidas de ajustes nacionales ni adicionales a Grecia. Para el funcionario se trata de un paquete de ayudas financieras sin nuevas condiciones. También rechazó la posibilidad de una quita de la deuda, pero no descartó una reestructuración. Bueno, así lo estaba señalando Telesur, esta noticia que se combinaba con otra hoy que decía que el gobierno griego ha dado luz verde a un programa de movilidad de unos 8.100 servidores públicos, lo que supone pasarlos a una reserva laboral con parte del sueldo y el despido si en 2 cuatrimestres consecutivos no logran su reubicación. Dos noticias que quisiera analizar con Elsa Claro. ¿Qué significa esta posibilidad de un nuevo paquete de rescate para Grecia y qué implicaciones tendría para ese país? Bueno, todas las implicaciones que se presentan son graves. En primer término, porque ha seguido creciendo el desempleo en Grecia y con esta información que tú mismo acabas de dar, tiende a seguir creciendo. El desempleo el paro laboral está en este momento un 23,8%, es decir, muy superior es el doble de lo que había, de la tasa que había en el 2010. Quiere decir que todo el programa de ajustes, todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora no ha servido de absolutamente nada, como no sea empeorar las condiciones de la población. Dice que en Grecia el desempleo es el doble de todo el promedio de la zona euro. En el caso concreto de los jóvenes, tienen la tasa más alta de jóvenes desempleados, tienen el 60 y pico % de jóvenes desempleados. En el caso concreto en términos generales, son más de 1 millón de personas las desempleadas. Esa es una cifra que se sigue incrementando con medidas como esta de esta desregulación laboral que comienza de este modo, y además las exigencias que sigue haciendo la Troika, es decir, 10.000 empleados públicos que tienen que ser despedidos de sus puestos, y estos otros 8.000 que entran en esa etapa indefinida de que no se sabe si van a trabajar 3 meses, 6 meses. Es decir, se quitan todos las seguridades de índole laboral que existían, contratos laborales, todo eso se ha perdido en sentido general en toda Europa, pero en países como Grecia y España, Irlanda, o sea, los que están más comprometidos, la llamada periferia, esto se siente mucho más. Está ocurriendo además en un momento en que se cursa el 4º año de recesión continuada en este país. No hay crecimiento. Si no hay crecimiento, sencillamente no puede haber recuperación tampoco. Pero esa falta de recuperación transcurre además en un marco pésimo, porque es también indicador de que el modelo que se está siguiendo no funciona, el que está imponiendo la Unión Europea y particularmente Alemania, y eso se comprueba viendo que la deuda pública griega, en lugar de descender, ha seguido aumentando. Por ejemplo, en el semestre que acaba de concluir de este año, ascendió esa deuda pública a 321.000 millones de euros. Eso implica el 180% del Producto Interno Bruto de este país, y además un incremento de 18.000 millones de euros por encima de la deuda que había
en el 2012, el año pasado. Es decir, que lejos de resolver el problema de la deuda con los rescates, lo que se está es multiplicando. Se sigue multiplicando. Es lo mismo que ha ocurrido en el resto de los países comprometidos que cité anteriormente, pero que en el caso de griego es el peor de todos, es donde aún se ve mucho más este aumento. Hay una noticia que habla de incluso cierre de hospitales. Hoy IPS estaba reportando, hoy no, en estos días estaba reportando que el ministro de Salud de Grecia había decidido el cierre de 6 hospitales en la zona metropolitana de Atenas por considerarlo ineficaces y que eso haría que unos 1.250 trabajadores médicos se queden sin empleo. Es decir, una institución hospitalaria no es eficaz. Sí, bueno, por no eficaz debe entenderse que no recibe, el hospital no recibe ni los medicamentos, ni el instrumental de repuesto, ni las condiciones mínimas para que puedan operar adecuadamente el personal médico que trabaja allí. No es que el hospital de pronto se volvió ineficiente, es sencillamente que el Estado, al seguir recortando, pues ya sabemos que una de las primeras cosas donde se recorta en salud pública, educación y en sentido general todo lo que tenga que ver con asistencia social por parte del Estado. Eso es lo que está ocurriendo. Dice que el gobierno también estudia la clausura o privatización de 3 compañías militares y de una empresa pública productora de níquel, que eso llevaría a sumar 2.000 despidos a esa cuota de miles. Si en realidad se hubieran el plan de privatizaciones que les exige la Troika también, si se hubiera cumplimentado al 100%, serían muy superiores las cantidades de personas que estarían o que se habrían quedado sin trabajo o que estarían a punto de ello. Lo que ocurre es que la inestabilidad, la inseguridad que hay es de tal naturaleza que los países no se atreven a invertir fuera de este espacio. Es decir, los bancos alemanes, franceses, que están invirtiendo en deuda, en comprar bonos de la deuda o en entregar dinero a cambio de determinados % que reciben con el pago de los intereses que genera ese préstamo. Pero fuera de eso, no se ha logrado por parte del Estado vender todos los bienes públicos que se habían propuesto y que van desde lo más pequeño hasta lo mayor. La empresa de gas, los astilleros, islas que se han logrado, algunas se han logrado vender y ya las han convertido en paraísos turísticos o financieros inclusive. Cosa bastante paradójica. Hasta la isla esta donde vivió el magnate Onassis y Jacqueline Kennedy, la viuda de John F. Kennedy, recién la vendieron. Es decir, que no se ha podido cumplir con el programa de privatizaciones. Por eso mismo, si le dan estos 10.000 millones de euros, sí va a haber condiciones. No es como se está manejando, como vimos en la información, por ejemplo, de Telesur, de que sería sin condiciones nuevas. ¿Por qué? Porque la Troika ha dicho que si Grecia no cumple con el plan de privatizaciones, tienen que quitar eso que falta, ese dinero que falta, se sustrae del donde se ha sustraído hasta ahora, al 50% de todos los bienes estatales públicos. Vamos a hacer una breve pausa, Elsa, para después seguir hablando en los últimos minutos sobre este tema. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, varias noticias de Grecia señalan pues informaciones como esta. Grecia levantará la moratoria de los desahucios vigentes desde el 2009, es decir, habrá nuevos desahucios en Grecia. Otra señala que el 50% de las empresas en Grecia evaden el pago de los impuestos. Pero la mayoría de los analistas en las últimas horas, Elsa, están mirando más que a Grecia, a Alemania. La repercusión que tiene lo que está ocurriendo en Grecia en las elecciones presidenciales que van a tener lugar en Alemania. ¿Cuánto vínculo tiene la situación griega con la situación alemana? ¿Cuánto impacto tiene también en la perspectiva de la solución o no económica a la crisis europea?
Bueno, como es sabido, Alemania ha estado capitaneando la crisis, ha sido el centro promotor de las políticas que se han estado aplicando en todos estos países en compromiso, empezando por Grecia, que además es la que en peor situación se encuentra, como decía hace un momento. Las elecciones en Alemania han provocado que haya un sentimiento general en favor de la Merkel, entre otras cuestiones porque se sienten por encima. Además, en Alemania se hizo una propaganda, y en toda Europa, una propaganda muy fuerte también, diciendo que los griegos habían vivido hasta aquí por encima de sus posibilidades, que son unos vagos que quieren vivir a cuenta de el trabajo y de los créditos otorgados por Alemania, y todo eso influye también, se quiera o no, sobre la psicología de masas, sobre la psicología de la mayor parte de la gente. Y como en Alemania ha sacado buenos dividendos de toda esta tragedia, pues sencillamente todo eso circula a favor del voto para la Merkel, que casi seguro, absolutamente, salga sin problemas de ninguna ¿No le va a impactar entonces la situación griega? No, además, aunque la gente no quiere que se sigan haciendo préstamos, de todas maneras esto es un fenómeno que debe transcurrir, porque es una ganancia para los bancos. Los préstamos son ganancias para el mundo financiero, no son ganancias para el país receptor, el que aparentemente lo es, le están resolviendo, están evitando la quiebra, pero en realidad no es así. En realidad quienes están ganando son los que cobran intereses. Ahora, a mí me parece que va a ser necesario que se reestructure la deuda. La mayor parte de los economistas están planteando que tiene que haber flexibilizaciones tanto en lo que respecta al tiempo para pagar la deuda como al monto, es decir, que bajen un poco los intereses que exigen por eso que se presta. De todas formas, el impacto concreto sí está en la población griega, que lo que está es viviendo uno de sus peores momentos. Por supuesto. Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí que la están pasando muy mal, y ahora con esta noticia que tú leías referida a que se va a levantar la moratoria sobre los desahucios, pues la van a pasar peor aún. Y con todo lo que se avecina de posibles nuevas personas. Hay quien considera, algunos analistas creen, que la situación es tan dramática, tan fuerte, que no va a llegar a fin de año el gobierno de Samaras, sino que antes de eso va a ocurrir una explosión social, y que esa explosión social llevaría a una caída. Hay quienes predicen que la Troika incluso impondrá algunos ministros a este gobierno como parte de las supuestas soluciones, ¿no? No sería la primera vez. Ya recordemos que ya ellos pusieron un técnico al frente del gobierno, quitaron al gobierno elegido y pusieron a un técnico ahí, como hicieron también en Italia. Es decir, no sería nada raro que eso ocurriera. Bueno, pues veremos cómo sigue evolucionando la situación en Grecia. Por lo pronto, sin duda es el país que más ha sufrido la crisis económica europea, y donde los efectos sociales están siendo los más fuertes en todo el viejo continente. Gracias, Elsa, por estar con nosotros en esta parte final de nuestra mesa redonda, hoy comenzando la semana. A ustedes los invito a que estén de nuevo mañana con nosotros, y los invito también a las 10:30 de la noche, hoy, por Telesur, Canal Educativo 2, estaremos hablando de los 50 años de aquella histórica marcha de Martin Luther King en Washington, y la repercusión que eso tiene 50 años después para la sociedad norteamericana. Me despido con las imágenes del día, la presencia del Peace Boat, el llamado bote de la paz japonés, barco de la paz japonés, en Barcelona, a donde ha llegado en el día de hoy. Muy buenas noches.